Dios les bendiga, cubriendo la tierra con el conocimiento de su gloria. Éxodo 18, el versículo 13, Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo. Oigan eso, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, no podrás hacerlo tú solo. Ahora vamos a el libro de Hechos. Y lo que quiero que vean en el libro de Hechos es cuando fueron llamados los diáconos, fue por este tipo de necesidad. En el capítulo 6 de Hechos, los discípulos estaban sirviendo las mesas vez tras vez, pero comenzaba a haber un gran problema. 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oremos. Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu poder sempiterno. Te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una necesidad aquí en las Escrituras, una necesidad profunda. Tenemos a un pueblo que está batallando consigo mismo. En las dos instancias, con Moisés y con los discípulos, ellos eran grandes y buenos líderes. Probablemente el caudillo mejor de toda la historia de Israel fue Moisés. Y los 12 discípulos obviamente fueron los precursores y los primeros sobre cuyos hombres se puso toda la iglesia. Y los dos, Moisés y los discípulos, en su cercanía con Dios se dedicaron a servir al pueblo y a servir a Dios. Moisés aconsejando desde que salía el sol hasta que se ponía muy, muy tarde, día tras día tras día. Y los diáconos y los discípulos sirviendo en las mesas, poniendo la comida, o sea, se metían en la cocina, lavaban los trastes, servían la mesa, y todo lo que hacían era poderoso. Los discípulos, Pedro, Juan, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, tenían esto en común, que eran siervos. Pero llegaron a una batalla, llegaron a una pared. La pared con la que pegó Moisés es que Jetro, su suegro, le dijo: te estás desgastando y te vas a acabar, y eso va a golpear a este pueblo más de lo que le estás ayudando. Físicamente no se puede lo que estás haciendo. Y los diáconos dijeron, los discípulos dijeron: tenemos un gran problema. Y es que en nuestro afán por servir hemos pegado con algo, que la palabra está sufriendo. No hay lugar para la palabra. Llegaban a la casa tan cansados que en vez de leer se dormían.
Eso no lo dice la Biblia, sino que están diciendo que no tenían lugar para la oración, no tenían lugar para la palabra, que la palabra sufría. Y en la prioridad del corazón de Moisés era: quiero liderar a este pueblo de tal manera que pueda yo hacer lo que tengo que hacer y pueda durar mucho tiempo y no quemarme en unos pocos días o años. Y en el caso de este varón, Dios le mandó a un no cristiano, a un hombre que no creía en Dios, su suegro, que lo observó inmediatamente y le está diciendo: estás siendo un súper espiritual, pero no eres un superhumano, te vas a desgastar. Y en el caso de los discípulos, comenzaron a no poder hacer el trabajo. Se armó un pleito entre los griegos y los hebreos, que eran discípulos y estaban en la iglesia. Y los griegos acusaron a los hebreos de que sus viudas, las que eran griegas, estaban siendo desatendidas. Y cuando se les dice a los discípulos se dan cuenta: ya ni este trabajo de las mesas estamos haciendo bien. Y la palabra está sufriendo. Hay algo ahí que nos aplica a todos. En el afán del servicio, en el afán de poner las mesas, en el afán de la consejería, en el afán de ser el siervo de todos, puedes hacer a un lado la palabra y la oración. El problema es que sin la palabra y la oración, Moisés no puede liderar al pueblo. Y sin la palabra y la oración, los diáconos que tienen que venir a hacer eso no pueden hacer su trabajo. Y los discípulos se desgastan y el trabajo no sirve de todas maneras. Porque los griegos estaban diciendo: no nos están atendiendo a nuestras viudas. Y de ahí nació la petición para traer a diáconos y para crear un esquema que después se volvió el Sanedrín con Moisés. Déjeme decirlo de esta manera, varones y mujeres de Dios: cuando encuentras tu vida que está tan llena que la palabra de Dios no está en tu vida y que estás tan cansado que no tienes tiempo para orar, y cuando oras te andas durmiendo, es tiempo de cortar en algún lugar. Tristemente, en nuestros púlpitos y nuestros lugares, en nuestros trabajos y en nuestras casas, lo que se corta es la palabra y lo que se corta es la oración. Pero los discípulos lo dijeron profundamente. Esto fue lo que dijeron: si algo debe de ser cortado, no puede ser la palabra y la oración. Óigalo de nuevo: si algo debe de ser cortado de mi vida, dijo Juan, Pedro, Andrés, y lo dijeron en una manera de unidad. Dijeron: cuando vamos a predicar, no podemos predicar bien porque no hemos estado con el Señor, ni hemos estado en oración, ni hemos estado en la palabra. Pedro, que había estado 3 años Pedro, que caminó sobre las aguas, Pedro, cuya sombra sanaba a los enfermos, estaba diciendo: estoy tan ocupado que no tengo tiempo de leer la Biblia y de hacerle justicia a la Biblia. No tengo tiempo de meterme en la oración y hacerle justicia a la oración. Dios te pone en situaciones, varón, mujer de Dios, donde tienes que escoger cuáles son tus prioridades. Moisés tuvo que escuchar a un mundano y la Biblia hizo. Y nos dice que Moisés escogió. Esto fue lo que le dijo Jetro: crea un grupo de ayuda, crea un grupo que pueda respaldarte y delega la mayoría del trabajo para con ellos. Y cuando hay cosas que no pueden hacer, que te las traigan a ti, de tal manera que no te deslindes y te descoloques del trabajo, pero lo hagas de una manera que de aquí a 5 años no te has desgastado totalmente, de tal manera que ya ni quieres ir a la iglesia. Crea un esquema de tal manera que puedas hacer lo que Dios quiere para largo plazo, sin que sea una carga que te consume. No estoy hablando de ser haragán. Moisés no era haragán. No estoy hablando de los pastores que se levantan a las 11:30 de la mañana y creen que es la madrugada todavía. No porque vienen de un ayuno y oración y una vigilia toda la noche, sino porque se han hecho haraganes. No estoy hablando de eso, sino del trabajo del Señor. ¿Qué te digo, padre de familia?
Cuando tú estás viendo en tu familia que está llena tu casa de diferentes cosas, este va al trabajo, aquel va a la escuela, yo voy para este lado, aquella cocina, y todo se vuelve una tras otra tras otra. Esas son cosas necesarias y son cosas que deben de hacerse, pero no dejes que el sacrificio en el altar de tu vida sacrifiques tu tiempo en la palabra y en la escritura. Los discípulos, los que comenzaron la iglesia, enfrentaron ese problema. ¿Qué fue lo que el Señor les dio? Les dijo: encuentren quien pueda ayudar a quitar eso. Levantaron a 7 diáconos. Esos 7 diáconos trajeron grandes cosas. Se dedicaron ellos a servir en las mesas. Y fíjate en eso, como aquel servía en la mesa, servía en la cocina, servía, las viudas de los griegos estaban siendo atendidas, las viudas de los hebreos estaban siendo atendidos, las mesas estaban donde debían de estar, y los discípulos comenzaron a predicar la palabra con poder. Se hubiera destruido la iglesia si no hubieran tenido ellos la prioridad de saber que la palabra y la oración no deben de ser eliminados de tu vida. Déjame decirte, joven, que estás sentado en tu casa y que estás ocupadísimo con la escuela, no agarres el día del Señor, el domingo, para ir y decir: tengo que hacer mis tareas. Hay otros días donde puedes hacerlo. No tomes el tiempo del Señor, que es tan poco, y de repente te acuerdes de lo que no hiciste el lunes, martes, miércoles y jueves, y ahora dices: tengo que ir a hacerlo ahorita porque mañana tengo examen, y le cortas al Señor. Vas a hacer eso 2 o 3, 4 o 5 veces y te vas a comenzar a consumir y se va a apagar tu vida. Hay aquellos que se dedican a visitar, y que vino mi tía, mi abuela, y esto y el otro, y se juntan todos y cortan la palabra y cortan la oración, cortan esas cosas, y de repente encuentras una familia que se comienza a enfriar y comienza a alejarse de tal manera. O aquellos que se dedican y tienen 3 trabajos, y yo sé que la necesidad es tan grande, pero se olvidan de la presencia del Señor. Estos 2 grandes líderes, Moisés, el líder más grande en la historia de Israel, y los discípulos, la base misma de la iglesia, tuvieron que reconocer: ¿dónde está mi prioridad? La prioridad de Moisés era encontrarse con el Señor, y cuando comenzó a poner eso como prioridad, Dios lo llevó al monte Sinaí y le dio las tabletas. Las tabletas no las hubiera recibido si hubiera seguido en los pasos en los que estaba. No hubiera tenido 40 días para subir ahí a esa montaña a encontrarse con el Señor, sino que tuvo que él ir allá arriba, y cuando fue, Dios le dio la palabra que nosotros tenemos como la Biblia, los 10 mandamientos. El primero de la palabra, porque puso la palabra y la oración como su prioridad. Y los discípulos comenzaron a hacer milagros. Pedro y Juan, milagros. Andrés en su portento y su búsqueda del Señor. Tomás en las predicaciones hasta la India, pasando por España. Hombres de gran portento que se dieron cuenta: cuando haces prioridad en tu vida por la palabra y la oración, y te das cuenta que aunque estoy sirviendo las mesas, aunque estoy ayudando, aunque estoy haciendo todas estas cosas, aunque estoy alimentando a mi familia, aunque estoy haciendo lo que tengo que hacer, he ido eliminando poco a poco mi tiempo con el Señor y mi tiempo separado con Él, de tal manera que seas discípulo o no te vas a marchitar, seas Moisés o no te vas a marchitar. Nuestras iglesias están llenas de gente marchita porque no saben dónde poner su prioridad. Y alguien me dice: hermano, tengo que hacer esto. Y lo mismo te podían decir los discípulos. Es más, Moisés hizo su argumento con Jetro: tengo que hacerlo, el pueblo lo necesita. Y le dice Jetro: te vas a acabar, te vas a consumir. Y gracias a Dios, porque los discípulos y Moisés entendieron: tengo que hacer lugar para la palabra. No solamente decir: ok, tengo este tiempo, sino que esté fresco cuando me presente delante de Él, que esté listo para estar inteligentemente. La sombra de Pedro comenzó a sanar a los enfermos cuando se dio cuenta que debía de meterse en la oración y la palabra. La predicación es más, de ahí se levanta un hombre como Esteban, porque ellos fueron bendecidos también. Y el ministerio de Esteban explotó. Uno de esos diáconos servidores de mesa es el primer mártir en la Biblia. El evangelista que trajo el gran avivamiento a Samaria fue Felipe. No Felipe el discípulo, pero Felipe el diácono.
Porque cuando te das cuenta, entonces abres puerta para que otros también puedan levantarse a servir al Señor de una manera poderosa. Ten la palabra y la oración como la prioridad de tu vida. Hazle lugar a la palabra, no solamente en el tiempo, pero en la disposición y el corazón. Y vas a ver grandes progresos y grandes portentos en tu vida. Dios te bendiga.